En septiembre inicia, políticamente hablando, la segunda mitad del gobierno del presidente Peña Nieto. El Congreso mexicano será un actor central en esa dinámica. Lo que ocurra con diputados y senadores marcarán el contenido y la dirección de la política pública. Para hablar de ese tema, así como del papel que el PRI jugará en este proceso, tenemos hoy en Periférico 1313 al senador David Penchina. David, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar primero del PRI en la escena nacional. Muchos dicen que el PRI ganó, pero en realidad el PRI perdió. Junto con el PRD y el PAN perdió votos, a nivel municipal perdió número de municipios, diputados locales. Es uno de los tres grandes perdedores, los tres grandes partidos pierden, pero da la impresión de que el PRI ganó, al menos porque tiene más diputados en la Cámara Federal. ¿Cómo ves a tu partido después del 7 de junio? Yo creo que da la impresión de que el PRI ganó y sí gana algo que en la historia contemporánea es lo que acapara la atención, que desde 1997 no hay un partido político, particularmente en el gobierno, que gane mayoría. Y el presidente Peña lo logra pese a haber hecho un impulso junto con nosotros en el Congreso de un cambio transformador que yo creo que no veíamos desde hace mucho. Esta joven democracia, yo diría esta inmadura joven democracia, había destinado 15 años de este país a resistirse a cambios estructurales indispensables para el país. Y eso genera un desgaste, aparte de los propios desgastes que como gobierno siempre tienes y que en algunos casos ha sido más exacerbado. Creo que un partido que no tiene capacidad autocrítica puede cometer errores en el futuro o en el inmediato plazo muy lamentables. Tenemos una lamentable caída municipal, perdemos población gobernada, perdemos estados muy bien gobernados, como es el caso de Querétaro, o incluso con éxitos muy notorios en temas muy sensibles como seguridad de Nuevo León, con el surgimiento de una fuerza independiente, en manos de un expriista, por cierto, que se vuelve independiente. Recuperamos Sonora, volvemos a perder Baja Sur, perdemos Michoacán después de un gran ejercicio de gobierno de recomponer las cosas en la pérdida del Estado de Derecho. ¿Qué tiene que ver hacia adelante el PRI? El PRI tiene que consolidar el representar una generación de cambio con éxitos de gobierno tangibles en el bolsillo de los mexicanos. Nadie más que nosotros quisiéramos que los cambios fueran más rápido. Cambiar el sector energético de 76 años de un ominoso monopolio de haber estado encerrados en un año y medio, pues también es mucha demagogia. Cambiar la educación con intereses mal habidos como la CENTE en Oaxaca, en Michoacán o en Guerrero, pues también pasa por un ejercicio de tolerancia. Ahora, David, como al PRD y al PAN les va re mal y a ustedes les va medianamente mal, entonces yo creo que el ejercicio de autocrítica no se ha dado porque en comparación pues les va bien. Pero es indispensable No, yo lo hacerlo. sé, es que yo lo que te quiero advertir, tú lo dices, pero eres de los pocos que he oído que lo dicen, pero casi no se dice. Hubo una gira del triunfo de... Te podría decir que hay más priistas de los que imaginamos que hacen un ejercicio autocrítico, pero no todos tenemos micrófono. ¿No? Y que en ese privilegio creo que ser parte de esta generación que representa el presidente Peña, de cambio, exige un ejercicio de autocrítica. Yo quiero un partido que en la autocrítica, en sus debilidades, en sus triunfos, pero también en sus derrotas, que nunca nada es para siempre en una democracia, tengamos el valor y la capacidad de reflexionar. Es que esto viene justamente con el hecho de que, como partido gobernante, pues hay una relación directa, inevitable con el gobierno. Y el gobierno está enfrentando una situación bastante complicada a la mitad del sexenio. Sí. ¿Cómo lo va a acompañar el partido? ¿Qué tiene que hacer el partido en esta segunda mitad del sexenio? Primero hay que acompañarlo con autocrítica. Segundo, con decisión y determinación de los cambios que emprendimos como parte de una generación que está decidida a poder establecer el reto de hacer mejor las cosas que lo que hicimos en el siglo pasado. Y tercero, creo que los tiempos de cambio exigen firmeza y no doblegarse ante los tiempos adversos. Hay errores propios. También hay escenarios muy complicados que nos ha tocado vivir. Se nos cayó la producción en menos de 10 años de petróleo de 1.100.000 barriles de crudo y esos a mitad de precio. Se dice fácil. Es un golpe brutal que no habíamos tenido en 15 años económicamente hablando. Tenemos una recesión agudizada en el mundo, no en México, en todos lados. Tenemos un crimen organizado que es más profundo de lo que pensábamos. A ver,
yo lo digo, hay que reconocerlo, era más profunda la corrupción en los penales de lo que se tenía en el diagnóstico. Si no hacemos eso, es difícil. La 62 legislatura, próxima a terminar, hizo historia al votar la mayoría de las reformas estructurales que mandó el Ejecutivo. En términos generales, fue ligeramente más productiva que sus antecesoras, con 29 reformas constitucionales, 43 nuevas leyes y 392 reformas a ordenamientos ya existentes, además de emitirse 26 decretos del Congreso. En total, fueron 489 las reformas constitucionales o leyes con efectos en el orden jurídico nacional de esta legislatura. Asimismo, quedan pendientes como la Fiscalía General de la República, la Ley Anticorrupción y las reformas de Justicia y Seguridad. Otras iniciativas sin terminar son la Ley de Transparencia, la desindexización del salario mínimo, Ley del Coneval, entre otras. David, tú estuviste en el centro de la discusión sobre la reforma energética y se ha comentado mucho lo ocurrido en la primera fase de la Ronda 1. ¿Cuáles son tus percepciones al respecto? Mira, mi percepción es muy sencilla. Esas críticas, aspectos negativos que algunos quieren encontrarle, son irresponsables y lo único que marcan es el desconocimiento de la materia. Yo no puedo calificar un partido de fútbol que apenas lleva 10 minutos. Ha faltado comunicación también para explicarlo. Pero la Ronda 1 es altamente exitosa por una simple y sencilla razón. El Estado mexicano, después de haber vivido encerrado en materia energética 76 años, de manera ejemplar pone a licitación un bien público que es de los mexicanos en manos privadas de la forma más transparente a nivel mundial. Y eso de suyo, pues ya es un éxito rotundo. Ahora, que nada más hubo 2 campos exploratorios de 14, sí, y hubo otros 7 que se quedaron de 5 a 10 dólares por debajo del precio piso que puso Hacienda. Y eso también demuestra que no estamos dispuestos a malbaratar nuestra riqueza. Y 3, fueron los campos exploratorios más complicados de lo que constituye la Ronda 1, que tiene 5 etapas, y esta es apenas la primera. Ahora, dices que no podemos calificarlo de la Ronda 1 por los primeros 10 minutos, por la primera del partido. ¿Qué tiene que ocurrir para que en las próximas sí salgan como debe de ser las cosas? No tiene que ocurrir más que una cosa, que siga igual de transparente, y me atrevo a decir algo que en petróleo es bien delicado. No tengas duda de que la participación del sector privado se va a incrementar de manera notoria, brutal. ¿Por qué? Porque son más atractivos los campos a licitar en el futuro, que es septiembre, agosto, septiembre, diciembre, enero y febrero. Que ya son con producción. Campos maduros, campos en aguas someras con expectativa de mayores reservas, aguas profundas que siempre pareciera que hay más petróleo y es mejor petróleo, y tierra. Empezamos por el bloque más complicado. ¿Cuál será el bloque más complicado? Aguas someras en la sonda donde se ha explorado Cantarell y Kumalonsab, que se teme que allá abajo pues ya no haya la cantidad de reservas los que hubo hace mucho tiempo. Cantarell es el tercer o cuarto pozo más grande de la historia y ya está en declinación. Entonces hay que entender un poco eso. La autocrítica que yo me haría es que falta explicarlo. Y lo digo de veras, porque es un cambio hasta cultural, ¿no? Haber vivido encerrados 76 años, a ver, yo les haría un chiste. A ver, cambia las mañas de tu abuelito, pues no hay manera. Gracias. Se necesita mucho. Entre los legisladores que arribarán a San Lázaro, en el PRI resaltan su dirigente nacional, César Camacho Quirós, y la secretaria general, Ivonne Ortega. Los principales dirigentes en la bancada del PAN serán su presidente nacional, Gustavo Madero, y su predecesora, Cecilia Romero. A la fracción del PRD arribarán sus expresidentes, Jesús Zambrano y Guadalupe Acosta Naranjo, ambos líderes de la corriente dominante Nueva Izquierda o los Chuchos. Morena estrenará bancada con experredistas como Vidal Llerenas, el periodista Virgilio Caballero y la escritora Laura Esquivel. El Verde traerá a Jesús Esma y del gobierno federal a Lía Limón. Por su parte, Movimiento Ciudadano tendrá perfiles diversos como exlegisladores del PRI, el operador de Marcelo Ebrard y el exlíder del PAN, Manuel Espino. David, te quedan 3 años como senador para una nueva legislatura. Ya pasaron las reformas. No.
quiere ser candidato en el estado de Hidalgo y te deseamos mucho éxito, David. Pero el Senado tiene 3 años por delante. Ya pasaron las reformas estructurales, bueno, falta legislación secundaria en varias muy relevantes, pero digamos, la parte más candente ya ocurrió. ¿Cuál es la agenda estratégica del Senado en los próximos 3 años? Seguramente los no priistas, PAN, PRD, etcétera, te podrían dar otra visión. Quiero dar un poco, no la del PRI, sino la que creo que es indispensable para el país. La legislación secundaria en materia del sistema de transparencia y anticorrupción me parece el mandato más, discúlpenme, demandante que debemos de cumplirle a la ciudadanía. Segundo, creo que hay que revisar la legislación fiscal a propósito de la ley de ingresos, precisamente por lo complicado de las finanzas públicas, pero creo que hay rasgos de matiz que podrían detonar de mejor manera la capacidad del mercado interno. Tercero, creo que en materia energética, que hicimos la legislación más avanzada posible en el concierto mundial, nos faltan 2 temas fundamentales para que este país dé un salto a la historia, que es la ley de transición energética, que es consolidar lo que ya mandata la ley de industria eléctrica en materia de energías renovables, y una ley de energía nuclear. Ningún país en el mundo que se respeta a sí mismo en materia energética puede dejar esos 2 temas de lado, porque es lo que engloba un pastel energético, no solo para nuestros hijos, no solo para nuestros nietos, sino también para nuestros bisnietos. Y cuarto, me parece fundamental que en materia legislativa acabemos por redondear este tema que hoy nos estalla en la cara a todos. Una legislación que profundice al nivel de la corrupción en el que está metido el sistema penal mexicano, reclusorios, obvio, y 2, derechos humanos. Esta delicada franja que no puede ser usada de pretexto y que la tenemos que poner en el contexto. Lo demás debería de ser una labor permanente política de las cámaras por no echar un paso atrás en la implementación de las reformas. Acabamos de vivir lo de el Instituto de Educación de Oaxaca. Seguramente viviremos el de Michoacán y el de Guerrero. Ahí está la clave del éxito de una legislación. Legislar tiene un grado de complejidad enorme, pero nunca se compara con la implementación de esa legislación. Ahora, los próximos 3 años van a estar muy movidos políticamente, lo cual a veces eso entorpece la acción legislativa. Vienen 12 elecciones para gobernador el año que viene y la sucesión presidencial, que de hecho ya se arrancó. Eso a veces se dice que puede entorpecer, digamos, la relación. No se dice, la ocurre entorpece entre los partidos. ¿Hay posibilidades entonces de que avance significativamente la agenda en el Senado? Yo diría que este Congreso tiene elementos sobrados para que la gente nos haga favor de creernos de que sí lo puede lograr. Porque en los momentos más adversos de las legislaciones más complicadas, que en 15 años de mediocridad legislativa no habíamos sacado, lo logramos. No somos el único país que tiene elecciones intermedias para renovar un mandato. Así está construido un modelo democrático y tenemos que aprender. Y creo que las materias que acabo de tocar sí concurre en la inteligencia de esta generación para que lo podamos hacer. Yo creo que sí hay el talento y el talento en Senado, pero yo creo que los incentivos en diputados, que se acaba de renovar completamente, van a ser diferentes y eso puede limitar esta acción que Pero tú hay una sugieres. ventaja que no me la voy a callar. Hay una fuerza política junto con otras 2 o 3 fuerzas políticas que constituyen una mayoría muy importante y que fue lo que sí ganó mi partido y yo diría el liderazgo del presidente Peña para hacerlo. Y tenemos un presidente reformador, les guste o no, ante la crítica que sea. Es un presidente decidido, determinado, yo le digo valiente porque pues, hay que revisar para atrás. Pero tú y es el móvil de su gobierno. Y en la educativa, en esa implementación, que es la prueba de fuego, estará, yo creo que el legado quizá de esta administración. Porque No, es lo más hombre, difícil. lo que estamos haciendo en materia educativa con el ejemplo de Oaxaca y de otros temas, yo creo que es un antes y un después donde podamos ver a nuestros hijos a la cara diciendo que hicimos lo que teníamos que hacer. David Pechina, gracias por acompañarnos esta noche y los esperamos la próxima semana aquí en Periférico 13-3.